Universidad Feminista Ponferrada 2020. Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos a la última jornada de la Universidad Feminista. Creo que ha sido un ciclo maravilloso que nos ha permitido conocer realidades, testimonios y relatos muy amplios y que creo que nos ha dotado de más herramientas y de más recursos para esta lucha por la igualdad que supone para el movimiento feminista la militancia que estamos realizando. Quiero agradecer en esta última jornada a todo el personal de la Casa de la Cultura, al personal del teatro, a Protección Civil, también a técnicos como Juan Carlos, al Consejo Municipal de las Mujeres, al Centro Municipal de las Mujeres, a la Asociación Fustegueras, a todas las personas que han hecho posible este ciclo de actividades y también a las intérpretes de lengua de signos que han conseguido que esto sea accesible para todas las personas. Y en especial quiero mostrar mi agradecimiento público a una persona sin la cual esta actividad no se podría haber realizado. De hecho, ninguna de las actividades municipales que yo realizo se podría hacer sin ella, que es María Páramo Arias, que se ha encargado de absolutamente todo. Creo que esta ha sido una actividad muy bonita que nos ha unado a todas y no se me ocurre mejor forma de cerrarla que con la presencia de María Hernández, que es una mujer gitana perteneciente a la organización Camelamos, y con Rita Bosao, que es una mujer afrodescendiente, que además ahora mismo es la directora general por las políticas del buen trato y la no discriminación étnico-racial del Ministerio de Igualdad de España. Y es que hoy vamos a hablar aquí de una realidad que nos sitúa a la mayoría de las mujeres que estamos aquí en un lugar donde no solemos identificarnos, donde no solemos reconocernos, donde no solemos estar y que además nos genera cierto rechazo, como es una situación de privilegio. Y es que mientras nosotras, las mujeres blancas, estamos en una posición de subordinación económica, social y laboral respecto a nuestros compañeros hombres, las mujeres racializadas están en una situación de subordinación económica, laboral y social también respecto a nosotras. Y creo que en una universidad feminista este punto de vista no podía quedar fuera y por eso tenemos la suerte de contar con estas dos ponentes que nos van a hablar sobre ello. Porque es cierto que la agenda feminista del feminismo hegemónico de los países llamados desarrollados pues ponen el foco en el centro de debate cosas como la brecha salarial, cosas como el acoso laboral por razón de sexo, etcétera, 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 la democratización de los espacios de poder, pero existen y siguen existiendo lugares en el mundo donde las mujeres tienen prohibido acceder al mercado laboral y sigue existiendo la mutilación genital femenina y sigue existiendo el matrimonio infantil y sigue habiendo mujeres pariendo los hijos de otros. Y el movimiento feminista es algo que lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, pero tiene que ser por la igualdad de todos los hombres y de todas las mujeres. Y creo que eso lo van a explicar muy bien estas dos personas que nos acompañan. Una de ellas, en una ocasión, me dijo algo que se me quedó clavado para siempre. Y es que, y me dijo en una charla feminista, además era una cena, y me lo dijo con toda la confianza, me dijo, es que mientras tú estás luchando por reventar el techo de cristal, yo estoy luchando porque las mías, cuando vengan detrás, tengan un suelo que pisar. Esa fue María Hernández, y para mí es un honor que cierre este ciclo feminista. Muchísimas gracias, espero que lo disfrutéis, y muchas gracias por haberos interesado durante toda la actividad por armaros, por formaros, por debatir, por organizarnos, porque si logramos alcanzar más pronto que tarde, que lo haremos, una sociedad más justa e igualitaria, será gracias a cosas como estas y a personas que se involucran como lo habéis hecho vosotras y vosotros. Gracias. Pues lo primero, buenas tardes. Lo segundo, agradecer a Lorena, Uy, esto de la mascarilla y las gafas que se empañan, perdón. Agradecer a Lorena, al Ayuntamiento, que haya tenido en cuenta algo tan importante como los otros feminismos. Yo, además, siempre he hablado de feminismos con esa S en plural, porque me parece muy importante
que se oigan las palabras de todas las mujeres que existen, que existimos y que tenemos diferentes cuerpos, diferentes opresiones que pasan por nosotras, como hablábamos antes, etcétera, etcétera. Mi ponencia en este caso espero que sea lo primero entretenida. Voy a intentar explicar también por qué surge el feminismo romaní y sobre todo la historia para comprenderlo. Es decir, la primera parte que quiero hablar es de la construcción de la imagen de los gitanos y sobre todo de la mujer gitana, porque una cosa que me parece muy importante que se entienda es que la historia de nuestro pueblo siempre se ha realizado con ojos ajenos. Nunca hemos sido nosotras o nosotros los que hemos contado nuestra propia historia. El pueblo gitano, el ámbito histórico es prácticamente inexistente, en el mejor de los casos circunstancial, y al ser hecho por otros ojos, pues refleja tanto los miedos, las fobias, la psicosis de los pueblos que nos miraban y de los tiempos en los que se estaba escribiendo esa historia, ¿no? Las fascinaciones incluso por la fantasía que generaba el pueblo gitano. Debemos de recordar que llevamos en España 600 años y yo muchas veces tengo que explicar todavía que soy española. Es decir, no aparecemos en los libros de historia, no... Quizás sea también porque la historia del pueblo gitano es una historia que avergüenza a la sociedad española, ¿no? Somos el primer pueblo al que se intentó exterminar, sin ir más lejos, ¿no? O que representa casi la paradigmática de lo que es el colonialismo en los cuerpos, ¿no? De cómo se coloniza una cultura, de cómo se coloniza unos cuerpos y ese intento, como decía, de exterminio directamente de un pueblo, ¿no? Y además sin vergüenza ninguna. Para contarlo, pues eso, quiero empezar pues, a decir más o menos un poquito, muy básicamente, tenerme en cuenta, por favor, las personas que conocéis algo del pueblo gitano, de la historia de este país, que quiero dar una lección muy básica de qué somos y de dónde venimos. Si tenéis cuestiones quizás un poco más profundas, después podemos hablar tranquilamente, o a través del Facebook María Hernández o a través de la página de Camelamos podéis contactarnos y podemos ahondar mucho más en la historia del pueblo gitano. Pero bueno, en España hubo más de 250 paradigmáticas antigitanas. La gran redada por la que se acaba de pedir perdón hace poquito tiempo y que ha generado unas ampollas muy grandes, el pedir perdón por ello desde el Estado, fue el primer intento de exterminio de un pueblo a través de la separación de hombres y mujeres para que no se continuara con lo que ellos llamaron raza, que no hubiera una reproducción. Se despojó de los bienes al pueblo gitano, se prohíbe nuestra lengua. La discriminación, el samuradipen o el porraimos, todo esto no representan hechos puntuales, aunque la historia sí que lo hago así, ¿no? Algo como anecdótico, algo que ha pasado de forma sutil y sin embargo en nuestros cuerpos es algo que todavía permanece. Yo siempre lo digo, mi abuela, que es una mujer gitana, muy mujer, de las que van con su moño, de las que llevan el luto, etcétera, etcétera, cuando ve a la policía por la calle, normalmente cruza la acera y no está haciendo nada, simplemente está paseando por la calle. Ese miedo intrínseco de toda esta historia, que a la mayoría le puede parecer sutil, en nuestros cuerpos todavía se reacciona y se tiene miedo a ella. Creo que es muy importante mencionar estos hechos y ya empiezo con la construcción de la imagen de la mujer gitana. Esta mujer gitana, construida por los ojos ajenos, ha ido representando las lógicas alternarizadoras de la estructura del poder. Ha ocupado siempre ese espacio cotidiano, cercano, continuo, de alternidad, a partir del cual la mujer europea, o en este caso española, debía definirse por negación y alejamiento. La mujer gitana representa intrínsecamente, por ejemplo, en la obra que estamos viendo detrás, ¿no? A la mujer que va unida al robo, al engaño, a artes adivinatorias, a la brujería. Muy importante lo que dice las mujeres gitanas en los espacios públicos sin la presencia ni compañía de un hombre. ¿Esto qué significa? Que parece una tontería,
Pues este dato es muy importante porque ya las sitúa en lo público. Por tanto, las hace públicas a ellas. Las sitúa en este caso en oposición a lo privado, a ese lugar que la mujer respetable o no vil debería de ocupar en los tiempos en los que estamos hablando. En la medida de que la mujer virtuosa debía de ser una mujer privada, a nosotras y de estar en el espacio del hogar, a nosotras se nos coloca en ese espacio público y además sin la compañía masculina, porque ya sabéis que sin compañía masculina no somos nada, las mujeres en general, en estas épocas. La proyección de esa mujer gitana como el cuerpo de lo maligno se queda en ese imaginario colectivo de la sociedad y llega hasta hoy en día, ¿no? Como mujer pecadora. La mujer... Uy. Perdón. Voy a ir lento. Esta para mí es muy importante. La gitanilla de Cervantes. Esta frase del gran autor de las letras españolas, que dice: parece que los gitanos y las gitanas solamente nacieron en el mundo para ser ladrones, nacen de padres ladrones, críanse con ladrones, estudian para ladrones y finalmente salen con ser ladrones, corrientes y molientes a todo ruedo. Y la gana de hurtar y el hurtar son en ellos como accidentes inseparables, que no se quitan sino con la muerte. Cuando en mi colegio se enteraron de que yo era una niña gitana, porque yo soy gitana mestiza, la profesora que tenía ese año, que era además mi tutora, estoy hablando de quinto de primaria, creo que en quinto de primaria se tienen 11 o 12 años, me recitaba estas frases semana sí y semana también. Por eso creo que es muy importante para que se vea cómo se construyó esa imagen de la mujer gitana. Vale. El payo Borrow. En el romanticismo, ¿no? Se cobra, eso sí, mucha importancia, sobre todo en los libros, en las novelas, los autores viajeros, aventureros, como el payo Borrow, románticos, herederos de la Ilustración, tan famosa Ilustración y tan citada y tan renombrada, que recorren toda Europa y narran sus propias vivencias, ¿no? Borrow da una imagen muy importante a la mujer gitana dentro del discurso, no tanto al hombre gitano, y sí que la describe, que esto creo que es importante también, como ágil, vigorosa, morena, rural, con manchas en el rostro y sobre todo erguida como un halcón. Esta descripción es muy llamativa porque justamente está describiendo a la mujer gitana como todo lo que no puede ser una mujer respetable. Carmen. Este sí que todavía llega a nuestros días, el mito de Carmen, irracional, pasionaria, llevada por el impulso, por la no razón, la sin razón. Junto con estas connotaciones románticas se hace una construcción discursiva en la que se habla de la hipersexualización de los cuerpos de las mujeres gitanas, cuestión que también llega, en este caso, a nuestros tiempos, y de esa falta de moral, ¿no?, que se supone que tenía la mujer gitana. Bueno, aquí lo pone bien claro, el auténtico demonio, eso éramos, ¿no? Y esa imagen llegó hacia nosotras. Lo acabo de decir además delante de la prensa. En los años 90 Disney saca esta película, El jorobado de Notre Dame. Yo os recomiendo en cualquier momento entrar ahora no, por favor, cuando lleguéis a casa ir al YouTube y poner Baile de Esmeralda Disney, para que veáis los 30 segundos más humillantes de cualquier película de Disney. Es la única princesa de Disney que no cumple los estereotipos de virginal, de mujer de bien, de mujer blanca, sino todo lo contrario. Es la única princesa Disney que está hipersexualizada. Hipersexualizada. Esta película sale en el 96. Yo cuando fui al cine a verla pues tenía 11 años. Mientras me leían La gitanilla y me la recitaban todos los días, Disney sacó esto. O sea que yo nací para ladrona hipersexualizada. O ladrona o puta, hablando claro. Perdonadme, que esto, como comprenderéis, no es fácil para mí hablar de temas personales en este caso. Esta es la mujer la mujer gitana que llega prácticamente hasta mediados del siglo XX, como ya digo, finales del siglo XX,
en la que el papel de la mujer mayoritaria debería de estar estaba en casa, estaba en unos espacios privados y, por contraposición, entonces, la mujer gitana estaba en el espacio público, estaba hipersexualizada y, lógicamente, pues era todo lo que la mujer mayoritaria no debía de ser. Así se construye la imagen de la mujer gitana. Feminismo romaní. Vamos ya un poquito al meollo de la cuestión. Esto es lo que normalmente me preguntan, ¿pero eso existe? ¿Se puede ser feminista y gitana? ¿Es algo, no es un oxímoron en sí, esas dos palabras? Eso es lo primero que se me pregunta siempre. Si utilizamos los mismos conceptos que se usan en el feminismo mayoritario, en el feminismo de las payas, paya viene de payés, no viene de payasa, que también es una cosa que se me suele preguntar mucho, pues seguramente no existiría, ¿vale? O no se entendería el feminismo romaní como tal. Pero si entendemos el feminismo como mujeres revolucionarias, mujeres que luchaban por sus derechos, entonces sí que existe y que existieron desde hace muchos siglos y sí que existe el feminismo romaní. Si entendemos este feminismo como la lucha de una situación de igualdad, de una situación de mejorarse así su situación propia y también la de su pueblo, nuestra historia está llenísima de ese tipo de mujeres. El feminismo gitano tiene su propia historia, tiene su propia genealogía. No es una genealogía, además, compartida con el feminismo hegemónico. Y esta genealogía del feminismo gitano aún no se encuentra ni reconocida ni recopilada por el mundo académico. Tanto en el discurso político como en nuestra propia estructura organizativa, por eso existimos, porque somos las nietas de las gitanas que no pudisteis matar. Muy bonita, por cierto. Este discurso político, la estructura organizativa, la estrategia de intervención social que tiene el feminismo gitano es mucho más que la lucha por la igualdad de género. Por supuesto que perseguimos la lucha de la igualdad de género y en las luchas del feminismo hegemónico siempre estamos, aunque muchas veces los logros que tengan esas luchas del feminismo hegemónico a nosotras no nos lleguen. Vamos a estar ahí con vosotras. Esperemos que vosotras también estéis en nuestras propias luchas. Persigue ese objetivo de la igualdad efectiva y real entre hombres y mujeres, pero además cuestiona la propia estructura social de los privilegios que se legitiman. Es decir, no solo está basada en la diferencia de género, sino también en base a las diferencias étnico-raciales y socioeconómicas. Nosotras tenemos al menos una doble discriminación transversal, como mujeres y como gitanas. Lo explicaba antes. Yo normalmente en los espacios feministas no soy la mujer gitana, soy la gitana. Es decir, mi pertenencia étnica es lo primero que se ve. Y eso que yo tengo un pase blanco, que ahora con la mascarilla igual no se me nota mucho, pero yo, a no ser que verbalice que soy una mujer gitana, normalmente no se me reconoce como tal. ¿Por qué? Porque no entro dentro de todos los estereotipos que estábamos hablando antes de cómo se construye la imagen de la mujer gitana. El feminismo gitano, además, desafía esa posición de privilegio de las que disfrutáis muchas mujeres payas, blancas, occidentales, y obliga a un ejercicio de autocrítica dentro del feminismo. Por eso muchas veces en los espacios feministas no estamos invitadas, porque no es nada fácil revisarse, autocriticarse, tener esa revisión propia, como decía antes Lorena, que yo entiendo que la diera mucho y que recuerde esa frase. Yo voy a estar en vuestra lucha para romper el techo de cristal, pero ¿de qué techo de cristal me estáis hablando si yo no puedo acceder a los puestos de trabajo que vosotras consideráis más básicos? Si yo tengo compañeras, amigas, primas que van a trabajar a casas y lo primero que hacen cuando se enteran de que son gitanas es dejar algo de valor a la vista para ver si los roban o no. Estamos en otro punto, partimos de otro punto y por eso mismo nace el feminismo romaní. Existe porque no entramos en el modelo de feminismo hegemónico. No somos como vosotras. Eso está claro. No partimos del mismo sitio. Y por lo tanto, tenemos que hablar de otras cuestiones que muchas veces el feminismo hegemónico se olvida.
Eso no nos hace ni menos humanas, que es lo que se ha intentado hacer a lo largo de la historia con esa creación de la imagen de la mujer gitana, ni nos hace menos feministas. Eso también tenerlo en cuenta. No somos tampoco menos feministas, aunque hablemos de otros temas. Queremos los mismos privilegios con los que partís vosotras, que son muchos que nosotras no tenemos. Son muchos los privilegios con los que vosotras contáis, aunque no tengáis todos los privilegios y aunque tengamos que tener una lucha contra el patriarcado todas brutal, con los que las mujeres gitanas o las mujeres racializadas no contamos de partida y que vosotras dais por hecho y que a nosotras nos faltan. Las mujeres en general, como digo, sufrimos discriminación y desigualdad respecto a la posición de poder de los hombres, pero las mujeres gitanas sufrimos al menos esa doble discriminación transversal, como mujeres y como gitanas. De ahí, cuando se habla de derechos de mujeres, se torna necesario incluir un análisis de la jerarquía de posiciones que existe dentro de las propias mujeres. El feminismo gitano implica un nivel más profundo de crítica de la jerarquía social. El elemento de estratificación etnorracial y socioeconómico es tan importante para nosotras como el elemento de estratificación del género a la hora de justificar y reproducir privilegios sociales. Las feministas gitanas reivindicamos la imagen de una mujer diversa, donde se encuentren recogidos otras voces, otras experiencias, no solo la de las gitanas, sino la de cualquier tipo de mujer, independientemente de su nacionalidad, color de piel, cultura, religión o cualquier otro factor de diversidad. En muchas ocasiones chocamos con conceptos del feminismo hegemónico porque tenemos conceptos distintos de partida, ¿no? Por eso también hablamos de qué conceptos hay que hablar. Por ejemplo, el feminismo mayoritario, uno de los ámbitos de la opresión de la mujer es la familia. Compartimos muchos análisis de la opresión de la familia, de qué supone la opresión de la familia, pero para nosotros, para las feministas gitanas, la familia gitana es cualitativamente diferente en la estructura en la que las feministas blancas estáis intrínsecas. Para nosotras la familia es el fundamento, es el núcleo en torno al cual gira la vida, porque es lo que nos ha permitido mantenernos con vida dentro de esas situaciones de las que estábamos hablando. Si no hubiera sido por nuestras familias, no hubiéramos sobrevivido a la Gran Redada. Si no hubiéramos sido por nuestras familias, no hubiéramos sobrevivido al holocausto nazi. Si no hubiera sido por nuestras familias, no tendríamos un futuro hoy en día. Si no fuera por nuestras abuelas, no estaríamos aquí, ¿no? Estas transformaciones implican, como digo, la familia como un elemento imprescindible, por ejemplo, dentro del feminismo gitano. Siempre se ha buscado un acuerdo y un diálogo dentro de la familia. Una casa gitana está dinamizada constantemente por los debates alrededor de las decisiones que se toman. Todos contamos en esas decisiones, todas tenemos en cuenta esos pasos a dar, esas ilusiones, esas preocupaciones. Sin la familia, como digo, no hubiéramos sobrevivido. La familia para nosotros es la comunidad. Hay otros ejes, como por ejemplo el relativo a la reproducción. Para muchas mujeres gitanas la maternidad es un valor muy preciado, pero este hecho no tiene que impedir el desarrollo de proyectos, ¿vale? Muchas veces, cuando se habla, por ejemplo, de... Bueno, voy a ir más... Luego, si queréis, hacéis preguntas, que ya veo que pica ciertos temas y ciertas cosas. Esta maternidad es consciente, esta maternidad es escogida y existen también alrededor muchos debates dentro del pueblo gitano, ¿no? Y del feminismo gitano. Hay varios aspectos estereotipados en los que se relaciona habitualmente a la mujer gitana con la imagen de una madre con numerosos hijos. De hecho, bueno, es uno de los conceptos que normalmente se tienen sobre la mujer gitana. Pero nosotros, como digo, tenemos otro tipo de conceptos ya de base distintos que el feminismo mayoritario. Estos conceptos e ideas los estáis viendo ahí, son valores e ideas que nacen de la propia cultura gitana y que el feminismo gitano pone en valor para compartir con otros feminismos, como puede ser el respeto, la biofilia, el amor a la vida. Vivir para nosotras ya es un privilegio muchas veces por toda la historia que traemos, la resiliencia, el sentido del apoyo mutuo, la solidaridad, la no agresión colectiva, el bienestar global de la comunidad, no de las personas físicas sin más. Y bueno, creo que voy a pasar ya directamente a, que me estoy enrollando mucho, a los referentes.
Referentes del feminismo gitano. Voy a decir varios para que los tengáis en cuenta. Para mí una de ellas sería Rosa Cortés. Rosa Cortés era una mujer gitana que sobrevivió a la Gran Redada, que estando presa en Zaragoza, en la Casa de Misericordia, que es donde se metió a todas las mujeres gitanas, mientras a los hombres se les llevaba a Cádiz para que no hubiera esa reproducción, se exterminara la raza, con varias compañeras y con un trozo de una de las camas que rompió, empezaron a cavar en la pared y a partir de ese boquete que abrieron pudieron escapar 52 mujeres gitanas. Luego las acabaron volviendo a tener presas, ¿no? Pero esa resistencia, esa lucha de Rosa Cortés es uno de los ejemplos que quiero dar. Otro sería Frasquita, la gitana, la llamaban. Frasquita era una mujer republicana, gitana, que acabó en los campos de concentración nazis, que además decía una cosa muy, muy importante: no le gustaba que le llamaban la gitana, porque siendo republicana podría sobrevivir en los campos de exterminio, pero siendo gitana posiblemente no. Es un ejemplo también. Sofía Kovalevskaya. Sofía Kovalevskaya es la primera mujer en ser catedrática en una universidad en Europa, catedrática además de matemáticas. Su padre tuvo que renunciar, era el zar de Prusia, tuvo que renunciar a la corona por el hecho de haberse casado con una mujer gitana, y para mí también es un ejemplo. Las mujeres gitanas de la resistencia romaní. El 16 de mayo en los campos de concentración hubo una revolución dentro de esos campos de concentración hecha por las mujeres en su mayoría. Sabían que al día siguiente las iban a meter a todas en las cámaras de gas, y lo mismo que las mujeres que estaban en la Casa de Misericordia de Zaragoza, rompieron camas, usaron palos, usaron piedras y se defendieron, aunque acabaron en la cámara de gas, contra los nazis. Papuska es una de las autoras gitanas, poetisa, que a mí más me gusta, de las pocas que además están traducidas al español, y que tiene un poemario que de verdad yo os recomiendo leer, buscar por internet y empaparos de él. Para mí también son ejemplos feministas las tías, mis tías, que han tenido mucha resistencia. Mi compañera Araceli Cañadas, que está ahí sentada, profesora en la Universidad de Alcalá, la única profesora gitana que da historia del pueblo romaní. Te quiero mucho, Araceli. María José Cortés, una de las fundadoras de la Asociación de Mujeres Gitanas Feministas por la Diversidad, que es un encanto, tenéis que conocerla, y de las que hicieron el primer congreso de feminismo romaní en el mundo. Alba Molina, Alba Flores, La Mala, la prima Sandra Heredia, concejala en el Ayuntamiento de Sevilla, y por supuesto también está ahí Lita Cabelut. No quiero enrañarme mucho más, así que como luego se va a abrir un turno de preguntas, y sé que hay muchas preguntas que se van a hacer, para ahorraros ya 3, bueno, para ahorraros 2 por lo menos. Rosalía no hace flamenco, gracias. Y no, la prueba del pañuelo no es algo obligatorio dentro de las mujeres gitanas. Muchas gracias. ¿El feminismo será antirracista o no será? Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias, compañera. Vaya pedazo de exposición que has hecho con los referentes gitanos. Y en muchas de las cuestiones que estabas nombrando me recordaba a mí misma, aunque no me gusta hablar desde mi propia experiencia, y generalmente no nos suele gustar hablar de nuestra propia experiencia por el dolor que nos produce. Por el dolor que nos produce. Nada, muchísimas gracias por estar aquí en estos últimos días de la Universidad de Ponferrada, que ha sido un éxito total. Lorena, gracias a ti, a tu equipo, a todas las personas que te han acompañado con la idea de buscar conocimientos, que es una tarea fundamental para conocernos, para que se acaben las discriminaciones, para reconocer a la otra incluso en nuestra propia historia.
Yo voy a hablarles desde una perspectiva antirracista en el feminismo. Es un debate un poco más teórico que trataré de bajar todo lo que pueda y, desde luego, en el turno de palabras, que es cuando mejor nos encontramos, hablamos de las experiencias, etcétera, pero también que entendáis que hay otros tipos de feminismos y desde esta otredad también contamos historias desde la diversidad que nos gusta que se nos reconozca en esas historias. También hay teoría, también hay debate, también hay discurso, ¿no? Entonces, estaba haciendo un trabajo, sobre todo desde el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, sobre los feminismos comunitarios, que bueno, me gustaría hablarlo, aunque es verdad que son feminismos como muy novedosos. Estaba hablando María del feminismo gitano, que no se conoce. Imaginaros que venga con otras teorías más allá, ¿no?, de lo que estamos viviendo en España. Y sería interesante, importante, que el feminismo hegemónico reconozca esa diversidad y esa visión de las otras feministas de la otredad, porque en las luchas estamos todas nos encontramos en el mismo lugar. Bueno, pues en este sentido he querido plantear mi ponencia como un ejercicio de reflexión, como os he comentado antes, sobre el feminismo comunitario y cómo compartir ideas para conversar desde la cordialidad, desde la sororidad y desde la activación de complicidades que nos permiten mirarnos desde diferentes lugares de donde venimos y construir puentes entre todos y todas. El título de mi ponencia, que no va a ser muy larga, es La mirada de la diversidad en el feminismo y los operadores, que accionan el antirracismo en los movimientos feministas y hacia un feminismo intercultural. Esa es nuestra base, mi base y la base de muchas mujeres afrodescendientes y racializadas también. El feminismo interseccional y antirracista, que seguro que esta palabra de interseccionalidad la están escuchando ya hace unos poquitos años, aunque, bueno, sobre los años 80 por ahí fue cuando la Kimberly Crenshaw hizo este estudio tan importante para reconocer las discriminaciones que viven mujeres afrodescendientes en Estados Unidos, y ya se utiliza en todas las ciencias sociales, ¿no?, para reconocer esas opresiones que vivimos las mujeres racializadas, ¿no? Este feminismo es además un proyecto de construcción en nuestro contexto español, ¿no? Porque fijaros si el término es nuevo, imaginaros lo que supone aquí en nuestro país, ¿no? Es un método para comprender las relaciones de poder entre nosotras mismas y ahondar en la complejidad de las mujeres que han de construir una concepción homogeneizante como representa el feminismo hegemónico, ¿no?, estática, victimizante a ambos lados, ¿no? Es un punto de partida, desde luego, para pensar y pensarse en las relaciones que entre el machismo, el clasismo, el racismo, ¿no? Un punto en el que, desde luego, la complejidad existe y poder situar la política es importante, ¿no?, en un sentido integral de la palabra, ¿no?, que conforten estas realidades. Y, sin embargo, nos encontramos frente a distintos movimientos en este sentido, en constante tensión por la otredad, por la otra, ¿no? Esta estructura del racismo está presente en el feminismo, cómo no, y asimismo en la estructura del machismo está presente en el antirracismo también. Hemos de conocer estas dos realidades. Vemos cómo en España las relaciones entre los feminismos siguen dando mucho que hablar, ¿no?, y siguen dando una visión asistencialista, paternalista, y históricamente así lo reconocemos y lo estamos reconociendo actualmente. Hay un rechazo por una gran parte de movimientos feministas históricos a complejizar la lucha, a hablar realmente de las luchas de todos y todas, ¿no? Interseccionar las discriminaciones, como antes he comentado, diversificarlas. Y el miedo a perder, sobre todo, influencia y centro, poder en la agenda política feminista, genera relaciones que son asimétricas de poder a la interna de los movimientos feministas, creando la situación en la que los feminismos diversos
son simplemente tolerados de alguna manera, bajo unas pautas, etcétera, muy estudiadas o no, de tiempos, de prioridades, que se objetivizan, se hegemonizan y no se dan espacio a la subjetividad política y a nuestros dolores, a nuestras concepciones, a nuestras historias, etcétera, sino solo a la subjetividad de la experiencia. Cuenta qué te pasó. Dime cómo, ¿sabes? Porque solamente nos pasan a nosotras y cuando nos pasan a nosotras se ejemplariza, ¿no? Etcétera. Os voy poniendo ejemplos para que entendáis un poco a lo que me refiero. El panorama de alianza feminista en España en este momento se asemeja a lo que sucedía en el propio movimiento feminista en la lucha obrera. En la lucha obrera ocurría una cosa muy curiosa, ¿no? Cuando decían que el feminismo venía a debilitar la lucha de clase y la lucha obrera y que dividía desde luego a los sectores oprimidos, a la clase trabajadora, etcétera, y que sus demandas ya se atenderían al final cuando se llegara al Estado socialista. Eso ocurría, ¿no? Y es una historia bien conocida, ¿no? en el mundo obrero, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Esto mismo es lo que sucede ahora mismo con el tema de la interseccionalidad que se reproduce y se produce en el origen étnico, ¿no? La clase y el género, claro que importan, y la raza también en ese sentido, ¿no? Como un concepto de opresión, no como algo que exista, ¿no? Por ejemplo, no se entiende por parte de las demandas de las luchas feministas por qué no se habla, por ejemplo, de los centros de internamiento en España, que son cárceles donde se encierran a las mujeres migrantes por la condición de ser migrantes. Por ejemplo, necesitaríamos ese tipo de demandas en las agendas feministas, ¿no? Cuando allí también se encierran mujeres. La ley de extranjería, la derogación de la ley de extranjería, cuando ésta funciona como un operador que excluye a las mujeres y vulnera los derechos de las mujeres migrantes en ese sentido, ¿no? Principalmente aquellas que se encuentran en situación administrativa irregular, como sabéis, ¿no? No se sale a la calle, por ejemplo, para proteger y recordar a las mujeres migrantes que mueren en las fronteras. No se sale a ninguna manifestaciones a protestar por ese hecho, ¿no? Por el asesinato de esas mujeres, ¿no? Por la percepción migratoria racista que existe en este país, en Europa y en una buena parte del mundo, ¿no? Clasista, patriarcal, como saben, que es la Europa fortaleza, ¿no? No se cuestiona el funcionamiento de algunas partes de los servicios sociales, ¿no? Y van, unas partes, he dicho, ¿no? Y van principalmente contra los derechos de las mujeres racializadas, de las mujeres gitanas, que os voy a contar que no sepáis. No podemos decir que no ha habido grandes avances, como no, en los movimientos feministas en España, ¿no? Estaríamos faltando a la verdad por ampliar la mirada de la mujer y sus complejidades. Sin embargo, se sigue incluyendo a la diversidad en los feminismos desde una postura muy encorsetada y limitada, ¿no? Que es desde la multiculturalidad, en donde se tolera la diversidad, obviamente, pero bajo unas únicas pausas de tiempos y prioridades. Ahora bien, no se trata solo de criticar, por supuesto, al hegemonismo que se da en los feminismos occidentales, sino también de sospechar de los feminismos contrahegemónicos, aquellos a los que nosotros decimos que pertenecemos, ¿no? Y comunitarios, donde hay otro punto de tensión también, ¿no? Con la cuestión de género, y porque, por ejemplo, hay un referente importante en los estudios comunitarios que se llama Lorena Cabnal, que es en la que me he basado bastante para conocer estos estudios comunitarios. Han conceptualizado personas como ella este tipo de estudios y trabajado sobre sistemas de opresión patriarcales, ¿no? En el feminismo comunitario, y reconoce que hay condiciones exactamente que han perpetuado las múltiples desventajas hacia las mujeres indígenas, cómo no. Y lo que hace,
lo hace desde una fuerte crítica colonialista, y porque el colonialismo ya existía también en esas comunidades, ¿no? Y existía antes del colonialismo, y existía una gran división sexual que se ve en las guerras, en las disputas, una división de castas y un poder sobre las otras que se estaba ejerciendo antes, como os he comentado, de la colonización, ¿no? Incluso en los principios hegemónicos y cosmogómicos de la dualidad que presentaban claras divisiones sexuales en torno a la reproducción de la vida, en la biología, a la cultura, etcétera. Para lo cual propone un ejercicio de autocrítica a los feminismos decoloniales, cuestionando lo antiguo, lo ancestral y lo innovable a través del diálogo en búsquedas de sospechas de lo comunitario. Vemos, por tanto, aquí una advertencia a tener en cuenta en los movimientos antirracistas que estamos defendiendo, cuando estos suponen, sobre todo, la identidad, centralizar la identidad y olvidarse de otros problemas que podamos estar viviendo, ¿no? Por lo tanto, las posibilidades de diálogo entre los feminismos es lo más óptimo y es lo que estamos buscando. Me pregunto, entonces, si me pueden acompañar en esto a pensar cuáles son los límites del feminismo y qué condiciones preexistentes deben darse para un diálogo entre los feminismos. Si no existe alianza feminista sin tensión, pues partimos de realidades y realidades diferentes. Cómo acercarnos, por ejemplo, a esos diálogos desde la diversidad y cómo conversar en estructuras de discursos dominantes, ¿no?, que se dan en los propios movimientos feministas. Aquí, entonces, la idea sería la interculturalidad entendida, desde luego, como os he planteado en principio, como un diálogo entre diversas posibilidades de formas de estar, de entender, de luchar. Cobra sentido amplio las posibilidades de salirnos de esa tensión que parece que tenemos, ¿no?, por el hecho de diversificar los feminismos, ¿no? El diálogo interno intercultural, por tanto, es, en primer lugar, desde mi punto de vista, confrontar, refutar, descolonizar las mentes y los movimientos feministas, pues no hay duda que somos iguales, existen sistemas de opresión que profundizan en esas desigualdades también, ¿no?, y de manera muy diferenciada y muy clara, que lo ha dicho antes María. En segundo lugar, el reconocimiento del otro, ¿no?, que no es diversificar, sino que es, sobre todo, validar el consentimiento, pensamiento, sentires, experiencias, saberes, legitimar la diferencia de la amplitud de conocimiento que tenemos todas y todos. Todo intercambio de saberes entre mujeres es importante, genera enriquecimiento entre todas nosotras, es ir de una visión absoluta a otra infinita, que es más dinámica, que lucha contra todos los patriarcados, contra todas las hegemonías. Ha dicho María que luchamos con vosotras por lo mismo, para que seamos todas iguales. Y por último, en cuanto a la reparación y a la retribución, articular la igualdad para crear, sobre todo, espacios de construcción, de miradas diferentes, pero con puntos comunes, por ceder espacios. Faltan ceder espacios, poder, momentos, recursos, agenda, llevar a cabo una práctica entre los pueblos de los sures, ¿no? La reparación es conflictiva y lo sabemos, y por eso se requiere de unos procesos consolidados en conciencia y aprendizaje político y de reconocimiento amplio y sostenido en todos los puntos de tensión, y lo voy a dejar aquí. Muchísimas gracias a todos y a todas.